Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Cuando se vive en un piso, una casa vieja, cuando uno pues, se va a vivir allí, o cuando uno la compra o está viviendo allí, pues entonces hay que tener en cuenta la importancia de tener un buen tejado. Un buen tejado, ¿verdad? Aquí estamos en el norte y aquí no suele llover a cántaros, ¿no? Yo soy de Cataluña y ahí, bueno, llueve mucho menos que aquí, pero cuando llueve las gotas, bueno, son fuertes y normalmente llueve más fuerte, ¿verdad? Aquí es una lluvia fina, como la que está cayendo esta misma tarde, a veces, a ratos, y parece que no está lloviendo, parece que no, pero va entrando y se filtra. Y bien, tuvimos nosotros en nuestro piso pues un problema parecido y al final pues tuvimos que, en fin, una obra bastante importante. ¿Por qué? Porque el agua va cayendo, esta agua parece inofensiva, pero se está pudriendo al final todas las vigas de madera del piso, y si no haces algo, pues el piso se va abajo, ¿verdad? Entonces, la solución, como decíamos, es tener siempre un buen tejado, ¿verdad? Es tener un buen tejado. Y esto mismo, pues, sirve también para nuestra propia vida, como cristianos y como iglesia. Porque si nosotros somos una casa, por así decirlo, con un tejado defectuoso y tenemos pues goteras de lo que nos viene del exterior, o peor aún, una casa sin tejado que está abierto de par en par a todo lo que nos venga, todo tipo de influencias desde el mundo, pues no es de extrañar si la casa no va a permanecer en pie. Es necesario este tejado protector, y para nosotros el tejado protector es la palabra del Señor, y poner en práctica la palabra del Señor, y poner en práctica nuestra fe en la Biblia como la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y estamos entonces en este pasaje de 1 de Juan, que recordemos hace 2 semanas, pues tiene que ver, nos está anunciando la venida del anticristo con mayúsculas, el personaje final, del cual ya estuvimos tratando y considerando, pero también nos habla de la venida de anticristos a lo largo de la historia. Anticristos, el anticristo final, hay un misterio de iniquidad que está obrando, y bueno, una de las señales de los tiempos es que siempre vaya a haber estos falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, estos anticristos. Vemos aquí en el siglo XVIII que cuando dice que vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y también en el siglo XIX, cuando dice que salirán de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido con nosotros. Y después también en el siglo XXII, cuando dice que ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vemos que aquí está hablando de estos anticristos, y lo que aquí está diciendo el apóstol Juan pues se puede aplicar también a todo tipo de falso maestro, a todo tipo de herejes, a todo tipo de herejía que nos encontramos hoy día, incluso también de manera corriente en el mundo. Y si
esto pues se infiltra en nuestra vida, va a haber el problema que hemos descrito. Por eso hemos de leer este pasaje. Y este pasaje pues lo hemos leído en, digamos, toda su, se puede decir, extensión. Es los versículos que están, todo lo que hemos leído están unidos, ¿verdad? Están todos con esta misma temática. Y es un pasaje que está construido de una manera, digamos, un tanto especial, ¿no? En la palabra de Dios, el apóstol Juan, cuando lo escribió, pues tal vez de una manera intencional, tal vez llevado por el Espíritu Santo, tal vez, pues, bueno, tal vez llevado por el Espíritu Santo, no, eso, por supuesto, siempre llevado por el Espíritu Santo, pero de una manera intencional o no, pues resulta que se construyó de una manera pues un tanto particular, que la vamos a ver a continuación, que yo le llamo pues en forma de podium, ¿no? Sabemos el podium, ¿no? Cuando a los deportistas pues se suben al podium y le dan las medallas, ¿verdad? Pues se tienen que subir unas escaleras, ¿no? Y después subir al podium y después bajar de las escaleras, ¿no? Entonces está escrito, digamos, de esta misma manera, como vamos a ver. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que yo digo, yo esta mañana salí de casa, ¿verdad? Me fui al coche, ¿no? Y después llegué al trabajo. Estuve allí pues 8 horas en el trabajo. Salí del trabajo, volví, pues no, otra vez en coche, y entonces al final llegué a casa. Entonces vemos que hay un orden. Está el orden de casa, coche, trabajo y después coche y casa, ¿no? Es en forma de podio, ¿no? Y bien, pues esto es una manera que a veces es corriente verlo en la Biblia. Si hacemos atención, está esta misma forma presente. Y cuando lo encontramos, esto quiere decir que la parte central, es decir, la parte del podio, cuando le dan al ciclista la medalla, pues es el momento importante, ¿verdad? Pues la parte central es la que tiene más peso, ¿no? Entonces, en este caso sería la casa, ¿no? No en el trabajo. Entonces estamos ahí trabajando, sería la que tiene más peso, pero todo lo demás es importante. Entonces, vemos cómo esto es importante, porque vemos aquí en el versículo 20-21, está hablando de la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Está el tema en estos versículos, es la unción. Y el versículo siguiente, el 22, es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y sigue hablando de los mentirosos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, la unción, los mentirosos. Y ahora pues, un peldaño más, tenemos la promesa, el mandamiento y la promesa. Mandamiento y la promesa, que sería la parte central. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces hemos visto la unción, los mentirosos, el mandamiento y la promesa. Y ahora pues en el versículo 26, bajamos otra vez y dice, los mentirosos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ya por último pues el versículo siguiente, otra vez la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aceptemos esta forma, ¿no? Este orden de unción, mentirosos, mandamiento, promesa, mentirosos y otra vez por último unción. Y como decía, cuando nos encontramos de esta forma, el peso, digamos, recae en la parte central, que sería el mandamiento y la promesa. Pero también vemos que a lo largo de estos versículos nos encontramos con enseñanza acerca de los demás temas. Es lo que vamos a intentar ver, las enseñanzas resumidas
que nos dan estos versículos acerca de estos temas, ¿verdad? Comenzamos, por lo tanto, por la unción. La unción. Y la unción, pues, evidentemente nos está esto hablando de algo importante de la Biblia, de la palabra de Dios, y que para entenderlo, pues, tenemos que ir, por supuesto, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, pues, era cuando se ungía a una serie de personas, ¿verdad? A los sacerdotes, pongamos por caso al sacerdote Aarón, que fue ungido por Moisés, o también al rey, tanto Saúl como David fueron ungidos, y también pues el profeta Samuel también, pues él que ungía, pues también los profetas eran ungidos por el Señor, y la unción era derramarle el aceite sobre la frente, sobre la cabeza. Se ungía a aquellos que iban a tener una función en el pueblo, un oficio, un ministerio. Por lo tanto, vemos de sacerdote, de profeta o de rey, en el pueblo de Dios, en el pueblo del Señor. Y una función, por lo tanto, que tenía que ver también con Dios, porque el sacerdote es para con Dios, y el profeta está hablando de parte de Dios al pueblo, y el rey tiene que gobernar al pueblo de Dios según la palabra de Dios. Entonces vemos que eran los oficios para el pueblo del Señor. Y entonces la unción de aceite, lo que representaba era el Espíritu Santo. Era, por lo tanto, que el Espíritu Santo venía a esa persona para equiparle, para llevar a cabo esta función, estos ministerios. Por supuesto, todo esto pues tiene cumplimiento. Eran tipos y eran anuncios del Antiguo Testamento que tienen cumplimiento perfecto en Jesucristo. Jesús el Cristo. El Cristo significa literalmente eso mismo, el ungido. Y él era el ungido sobre el cual estuvo el Espíritu Santo sin medida, por cuanto era el Hijo de Dios. Y él estaba, por lo tanto, ungido como también profeta, como también sacerdote y como también rey. Y él, pues, en Jesucristo reunía en su misma persona estos ministerios. Esto mismo vemos que él es el que nos habla desde los cielos, nos dice Hebreos. Él es también, como nos dice la misma carta a los Hebreos, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, es decir, rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces la unción nos está hablando del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y de su mediación. Pero hemos de centrarnos sobre todo en la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, un único Dios verdadero, pero las tres personas son distintas entre sí. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí, aunque los tres son siempre el mismo y único Dios. Pero cada uno tiene unas funciones y unas características personales que los distinguen tanto, pues en este caso del Espíritu Santo, tanto del Hijo como del Padre. Y Él, por lo tanto, es el Espíritu Santo que ha sido derramado por el Padre y por el Hijo a la Iglesia, a los creyentes. Ya eso ya en el día de Pentecostés. Y cuando está hablando aquí de la unción del Santo, está hablando de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Porque el Espíritu Santo es dado a los creyentes, ¿verdad? El Espíritu Santo nos regenera, ¿verdad? Los hace nacer de nuevos y nos dice en Efesios que los sella. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso, con ese sello, estamos sellados para el día de la redención. Pero el Espíritu Santo también está permaneciendo en la Iglesia. Fue derramado en la Iglesia en el día de Pentecostés y permanece en la Iglesia. El Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo aquí acerca de que Él es el Espíritu, Él es la unción y por eso conocemos todas las cosas. Está hablando, por lo tanto, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Sigue diciendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces eso es por causa de la unción, por causa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, hace esto, que nosotros los creyentes conozcamos la verdad.
Y esto pues, lo encontramos muy claramente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay unos pasajes en los versículos, capítulos 14, 15, 16, en los que se nos habla de esta función del Espíritu Santo en la Iglesia. Leemos entonces, por ejemplo, en el capítulo 14, los versículos primeramente, 14, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vemos el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu de verdad. Veíamos que en 1 Juan estaba diciendo que ninguna mentira procede de la verdad. Es el Espíritu de verdad. Y como permanece en la Iglesia, permanece con nosotros, Él da testimonio a la verdad y hace que nosotros conozcamos la verdad. Vemos también en el versículo 26, cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene esta función, este ministerio de enseñarnos todas las cosas. Y decía Juan, hemos dicho, conocéis todas las cosas. Y también en el capítulo 15 que hemos leído, y en el versículo 26, al final del capítulo, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez, de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y por último, pues, en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Porque no lo hará por su cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que ya habrán de venir. Él os guiará a toda la verdad del Espíritu Santo. Entonces conocemos todas las cosas. Dice. Y también dice, en el versículo 27, volviendo aquí a Juan, que la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo derramado sobre la Iglesia, dice: permanece en vosotros. Y dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y esto pues nos puede chocar. Alguien podría decir: entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué estás haciendo aquí hablando? Esto significa entonces que no tenemos necesidad de pastores. A veces pues nos encontramos con alguien que dice que sí, ¿no? A veces me encontré una ocasión, una reunión en unas cuantas iglesias, pues de un grupo de que se querían unir unas cuantas iglesias. Uno de ellos decía: sí, todo esto que estamos haciendo, diseñando la iglesia futura está muy bien, pero podemos dar un paso más y a ver si nos prescindimos ya completamente todo pastor, ¿verdad? Porque somos todos los creyentes y no hace falta pues pastores. ¿Significa esto? Pues no, porque vemos aquí el Señor llama a gente para el ministerio y está la palabra de Dios, el ministerio de obispado o de pastor, que ha de enseñar, saber enseñar, en 1 Timoteo capítulo 3. Y también pues Jesucristo, cuando envía a sus discípulos, Mateo 28, dice: id, predicad el Evangelio, id y enseñad a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces hay un ministerio que el Señor ha instituido. Entonces no es que, bueno, ahora ya no pastores, no es esto. Pero sí que debemos de pensar que los pastores son el medio, ¿verdad? Ellos enseñan de una manera exteriormente, es decir, enseñan, se plantan delante de la gente, enseñan lo mejor que podemos, en nuestra función como ministros de la palabra, administradores de la palabra, pero realmente quien enseña interiormente en el corazón de las personas no es otro que el Espíritu Santo. Es Él quien nos abre, quien nos ilumina, quien nos da la comprensión. Porque podemos así enseñar y hablar, pero si el Espíritu Santo no nos ilumina y no nos abre el corazón, pues las cosas de Dios no son locura y no la podemos comprender. Ha de ser entonces el Espíritu Santo quien nos ilumine en nuestro corazón para que podamos comprenderla. Y bueno, pues entonces vemos acerca de esta función, porque hemos de verlo en el conjunto de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, es acerca de los mentirosos, ¿verdad? Y que entonces vosotros conocéis todas las cosas. Entonces sois capaces, dice, de detectar cuando alguien viene y os está contando aquí una mentira. Y uno puede decir: pero si yo apenas conozco la palabra de Dios, yo apenas conozco la verdad, ¿verdad? O lo que me está diciendo
Entonces, esto ocurre también, ¿verdad? Esto es una ilustración un poco imperfecta de lo que estamos aquí diciendo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, por lo tanto, y cuando vienen mentirosos que nos están contando historias y que nosotros no llegamos del todo a comprender, a lo mejor, pero Él nos da testimonio de que esta persona lo que está diciendo no es verdad. A lo mejor no lo comprendemos del todo. A lo mejor no lo comprendemos del todo, pero es así. Entonces, por eso, cuando a lo mejor nos faltan las palabras para comprenderlo o para expresarlo, pero lo percibimos. De igual manera también acerca de la verdad. De igual manera acerca de la verdad. Acerca de las doctrinas que son verdaderas. ¿Verdad? Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque no la comprendamos del todo bien, pero sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Sabemos, que el Señor, nos ha salvado sin que nosotros hayamos hecho las cosas para salvarnos. Es Él que nos ha salvado. Es Él que nos ha salvado, no que nosotros nos hemos salvado. Lo sabemos y el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Por lo tanto, sabemos de que nosotros no hemos elegido al Señor, sino que Él nos ha elegido a nosotros. Sabemos también, por lo tanto, que el Señor hace un pacto con nosotros. Y lo hace también con nuestros hijos, con nuestra descendencia, para siempre. ¿Verdad? Entonces, aunque este pacto a lo mejor nosotros no lo conozcamos del todo bien, los términos en la palabra de Dios, a lo mejor no hemos conocido mucho, no somos muy maduros o no somos del todo consecuentes con él, pero lo sabemos, ¿verdad? Que esto es así. Y entonces, esto es porque el Espíritu Santo es dado en la Iglesia, en los creyentes. Y esto es la unción que está aquí hablando el apóstol Juan. Pero después también, lo que decíamos, subimos el peldaño, entonces vemos acerca de los mentirosos. Acerca de los mentirosos. Entonces, esto lo encontramos aquí en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y vemos aquí también en el versículo 23 esta especie de prueba para ver quién es el mentiroso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es una prueba para ver quién está confesando y enseñando la verdad acerca de Cristo. Quien niega al Hijo no tiene al Padre. Y quien confiesa al Hijo, quien honra al Hijo, él tiene el Padre. Entonces, bien, esto lo ponemos en la situación del apóstol en aquel tiempo. Ya en aquel tiempo, en los tiempos del apóstol Juan, ya a lo último del periodo de los apóstoles, ya habían gente que estaban enseñando herejías acerca de Jesús y que decían que Él no era el Hijo venido en carne, que Él era un simple hombre. Él era un hombre como tú, como yo. Y bien, entonces lo que ocurre es que Dios vino el Espíritu Santo sobre Él, en el momento del bautismo, o sobre todo, era ahí en el momento como lo decían, o a veces en otro momento de su vida, y entonces lo adoptó como su hijo. No es el hijo eterno, no es el hijo natural, pero lo adoptó como su hijo. Entonces, esto es una herejía que siempre ha estado, es la herejía del adopcionismo, ¿verdad? Y entonces vemos que está negando que el Hijo eterno de Dios, es decir, Dios mismo, se hiciera hombre. La encarnación. Está negando todo esto, por lo tanto es un anticristo. Y bien, entonces estos mentirosos, estos anticristos, estas personas vienen con mentiras, pero estas mentiras vemos, lo que vemos también por lo que son mentiras, es que son mentiras porque son novedades. Son mentiras porque son novedades. Porque vemos el versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Entonces, lo que viene esto diciendo no es lo que estaba desde el principio en la iglesia. No es lo que anunciaron y enseñaron los apóstoles. Entonces eran cosas nuevas. Y los mentirosos siempre nos vienen con novedades. Entonces vemos que son cosas que nunca han estado en la iglesia y ahora de repente parece que esta es la gran verdad. Y esto que estamos diciendo acerca del Hijo, del adopcionismo, novedades, ¿no? Ha habido desde los últimos
últimos años lo que se llama el nuevo enfoque de Pablo, que nos viene a decir precisamente esto mismo, que Jesús era pues era un hombre, un profeta de Dios, y bueno, pues entonces Dios lo adoptó. Bueno, hay sobre todo un teólogo que se llama N.T. Wright, que fue obispo anglicano, y él decía, pues eso, que lo adoptó en el momento de la cruz, no utilizaba esta palabra adoptar, pero que él era solamente un hombre. Entonces no es el Hijo eterno de Dios, él es simplemente un hombre. Y bueno, yo escribí en su día, en el 2003-2004, un artículo denunciándolo, y bueno, pues te venía gente diciendo, qué radical, qué exagerado, qué esto, lo otro, que eres, estás tergiversando, este es un gran don de Dios a la iglesia, este N.T. Wright, porque nos está abriendo la mente, nos está pues haciendo ver, hacer entender verdaderamente la Biblia a la luz de la historia, ¿verdad? De lo que ocurrió hace 2000 años que no nos lo cuenta la Biblia. Y él, pues sí, muy radical, ¿verdad? Pues hace meses el hombre va y dijo que Jesús, como era un hombre, ¿verdad? Él, pues, Jesús decía, no estaba en bien de la cabeza. No estaba bien de la cabeza. Y este era un obispo. Este anticristo era un obispo, ¿verdad? Diciendo eso del Hijo eterno de Dios. Bien. Novedades, el nuevo enfoque de Pablo, pero siempre que hay errores en la iglesia, siempre vienen con novedades, con cosas nuevas. Nuevo enfoque de Pablo, ya lo dice el nombre, ¿verdad? Pero bueno, pues te vienen a lo mejor con nuevas profecías, ¿verdad? Pues te vienen pues con nuevas profecías. Dios ha hablado por medio de este profeta, de Ellen White, ¿no? Se llama, de la cual vinieron pues todos los adventistas, ¿no? Estos son las profecías verdaderas. O pues Joseph Smith, de los que vienen todos los mormones, siempre te vienen con cosas nuevas que no están en la palabra de Dios. Entonces, con esto, o también, pues te vienen, aunque en menor medida, pero hasta cierto punto también, pues con maneras de entender la profecía. Siempre en cuanto a la profecía y en el libro de Apocalipsis en especial, porque como es un libro también con símbolos y con un lenguaje un poco enigmático, que lo podemos comprender, pero que nos cuesta, pues nos vienen y nos dicen, mira, esto, para comprenderlo verdaderamente, esto es el plano que han de seguir. Que ellos, pues, se han inventado hace poquito. Pues los testigos de Jehová, por ejemplo, lo mismo. Y hasta cierto punto, como decíamos también, los dispensacionalistas, lo mismo. Y todas estas cosas, pues, son recientes, son de hace 100 años, como mucho. Novedades, ¿verdad? Como también que te vengan diciendo, mira, sí, para si eres verdaderamente salvo, los verdaderamente salvos, los que verdaderamente se han convertido, hablan en lenguas. Si tú no hablas en lengua, tú no eres creyente, tú no te has convertido, tú no has nacido de nuevo. Tienes que hablar en lenguas. O novedades también, pues, que hablar ahora de la iglesia emergente, ¿no? Que quieren, pues, cambiar toda la iglesia para que la iglesia sea completamente nueva, para, teóricamente, llegar a la gente de nuestra generación, pero en el fondo es que la iglesia deje completamente su mensaje y ser, pues, lo que es la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, siempre hay novedades y fijémonos, siempre triunfan. Siempre triunfan. Siempre se llevan aquí a un buen número, ¿verdad?, detrás de ellos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pues, bueno, es porque muchas veces no nos damos cuenta cómo ellos actúan. Si estuviéramos nosotros al tanto de cómo ellos actúan, pues entonces no harían ellos esto, ¿verdad? O por lo menos estaríamos nosotros alerta, estaríamos nosotros preparados. ¿Cómo actúan? Pues yo creo que sobre todo de dos maneras principales. La primera es la que yo llamo el maestro de parvulitos, ¿no? Ellos vienen a los cristianos como maestro de parvulitos. Los cristianos son parvulitos, no saben nada, ¿verdad? Esto es lo que hacen el nuevo enfoque de Pablo. Tú no sabes nada de la historia, tú no sabes nada de los manuscritos de aquel entonces, y entonces lo que está diciendo Pablo acerca de la justicia de Dios, la justificación por fe, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Porque mira lo que dice aquí esta literatura que nadie conoce, ni siquiera de ellos. Pero fíjate, nos tratan como a niños del parvulario, no sabemos nada. Igual también con la interpretación de la profecía, ¿no? Entonces nada, pues te envían de este versículo al otro y al otro y al otro y al otro, y fíjate, y entonces pues tú eres un pobrecito, tú eres
dan crédito porque primeramente le dan pie y están hablando con ellos. Y algo dice la palabra de Dios, ¿no? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hemos simplemente de desconectar, no darles pie. Esa sería la primera de las maneras, ¿no? Que te vienen así con esa arrogancia, con esa prepotencia, con ese gran conocimiento, ¿no? De eruditos y de sabios. Y la segunda de las técnicas que yo le llamo la técnica del vendedor de aspiradoras. Yo no sé si os ha venido alguna vez algún vendedor de aspiradoras a casa. ¿Sí? Tiene mucha labia. Sí, tiene mucha labia, ¿verdad? Entonces, a que seguro que habrán hecho esto, habrán ido al mueble, ¿verdad?, del comedor, y entonces habrán puesto el aspirador para hacer una prueba, ¿no? Mira. Entonces sale toda la porquería, ¿verdad? Porque claro, detrás del mueble del comedor no lo estamos moviendo cada día, ¿verdad? Ni cada semana, ahí se queda, y como pesa mucho, y claro, dice, entonces a partir de ahí te saca toda la porquería, y entonces te suben los colores, y entonces ya estás aquí, pues tambaleando, me lo tengo que comprar, no me lo tengo que comprar, ¿verdad? Pues así es, te vienen y te sacan la porquería. Dándole crédito, vas a esa iglesia. Mira lo que han hecho. Ellos han hecho esto, han hecho lo otro, han hecho lo más allá, ¿sabes? Yo cuando tenía, pues hace unos cuantos años en Tarrasa, pues me llegó ahí un folleto de una iglesia pentecostal que comenzaba en aquel tiempo, ¿verdad? Y era un folleto que se repartía entre los creyentes de las demás iglesias. Y las demás iglesias son una porquería porque hacen ahí, hay pecados, hay blasfemia contra el Espíritu Santo, esos son encarnados, son todos una... Entonces, te vienen así, te echan la porquería y dices, sí, es verdad, yo me voy a ir contigo porque eres pues al final el más santo y sobre todo hay muchos que están hablando en lenguas ahí, mucho poder y mucha unción, etcétera, etcétera. O pues no, pues también, mira, la iglesia, pues fíjate lo que han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Sin contar que, bueno, que muchas de las cosas que ahora, pues, nosotros vemos una cosa, un escándalo, pues es que eran las cosas normales de aquel tiempo, y a la inversa, que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día, dentro de 300 años van a decir, pero y nosotros no nos damos ni cuenta, pero fíjate esos que bárbaros que hacían. Entonces siempre hay un desfase cultural. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, la respuesta a todo esto es que nosotros no nos confiamos en los hombres. Jeremías nos dice que maldito el hombre que se apoya, que confía en el hombre. Nosotros, nuestra confianza está solamente en el Señor. No creemos por lo bueno que son los hombres, sino a pesar de lo que somos, a pesar de todos nosotros, a pesar de todas las imperfecciones de los creyentes a lo largo de la historia. Porque no confiamos en los hombres, confiamos en el Señor Jesucristo y en Dios y en su palabra. Entonces hemos de tener pues esto, hemos de resistirle, recordar pues esto que hemos dicho, de este desfase de las culturas, pero también afirmarnos que nuestra fe no es en los hombres, sino en la palabra de Dios. Y una palabra también de advertencia, ¿no? O para que estemos precavidos en cuanto al uso de Internet. Porque Internet pues, es una cosa pues, muy buena, fantástica, ¿no? Pues, nos da muy buenas cosas, pero también nos abre puertas para muchas cosas malas. Entonces también ahí pues, puede ser la manera como nos estemos llenando, a lo mejor inadvertidamente, de ideas de esto y de lo otro. Entonces hemos de hacer también atención al uso que hacemos, al tiempo que empleamos y qué es lo que estamos escuchando. En Internet se puede hacer bien, por supuesto, pero también se pueden hacer de una manera mala. Esto en cuanto a los mentirosos que hemos visto, son los que te vienen con novedades, son los que te vienen con estos aires de grandeza o que te vienen pues aquí sacándolo todo, aireándolo todo para que te vayas con ellos. Entonces esto sería en segundo lugar, y ahora ya en tercer y último lugar, acerca del mandamiento y de la promesa. Entonces, vemos lo que nos está diciendo, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Dios os ha hecho, la vida eterna. Por supuesto, todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, sobre todo la unción del Santo, tiene que ver también sobre lo que hemos visto al principio, ¿verdad? En Jeremías capítulo 32, la promesa del nuevo pacto. Que hemos leído, podemos volver a leer la promesa del nuevo pacto cuando dice que este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no
no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y nos dice, pues esto mismo, que todos conoceremos a Dios, que todos conoceremos la verdad, por la unción, por el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos está dando este mandamiento? El mandamiento es que lo que hemos oído, la palabra de Dios que nos ha sido anunciada, permanezca entre nosotros. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, tenemos esa comunión con Dios. Dice, Dios permanece en nosotros. Esa es la idea de la comunión. La idea de la comunión con Dios, que es la idea también del tabernáculo, ¿verdad? Y es la idea de estar, pues, en que Dios more con nosotros. Es la idea de que Dios esté en nuestra vida, ande con nosotros. Que Él, pues, plante su tabernáculo entre nosotros. Y así, pues, precisamente está acabando el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, cuando dice que en la Jerusalén celestial, allí Dios plantará su tabernáculo. Bien, pues entonces ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. La comunión con Dios para siempre. Y también, pues, volviendo aquí a 1 de Juan, dice que esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta es la promesa fundamental del pacto y de la alianza de Dios. Porque hemos leído en Jeremías que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Nos está prometiendo Dios que Él va a ser nuestro Dios. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice la palabra? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios es nuestro Dios, Dios será la vida eterna. Si Dios es nuestro Dios, lo va a ser para siempre. Porque Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Esta es la promesa de la vida eterna, que Dios va a ser nuestro Dios para toda la eternidad. ¿Lo entendemos? Aquí se está ligando todo esto a que mantengamos la palabra de Dios, lo que hemos oído desde el principio, la verdad de los apóstoles. Todo esto lo tenemos que tener. Entonces, esta es la manera de que tengamos esta comunión, la mantengamos. Esta es la manera de que al final obtengamos la promesa de la vida eterna. Mantener la palabra de Dios, la verdad de Dios entre nosotros, porque estamos en pacto con Dios. Porque estamos en pacto con Dios. El pacto con Dios requiere esta palabra de Dios. Nuestro pacto es que la hemos de guardar. ¿Lo podemos ver esto? Pues tal vez con una ilustración, el hecho de que un rey pues, tiene entonces un territorio lejano, y va allá y a los habitantes entonces les da pues sus oficiales, sus gobernantes, les da también sus leyes, ¿verdad? Su constitución, sus leyes que los habitantes han de guardar, sus impuestos, etcétera, etcétera. Ellos también han de pues, observar las leyes del territorio del cual es soberano, ¿verdad? Como los demás. Entonces, esa es la alianza, el pacto entre el rey y ese territorio, entre el rey y esos ciudadanos. Y si esa gente lo guarda, pues se continuarán en la amistad, ¿verdad?, con el rey. Pero sí, ¿qué pasará si esa gente entonces pues se quita a los gobernantes, digamos, legítimos y ponen a aquellos que a ellos les parezca bien? Y pues entonces, en vez de guardar sus mandamientos, pues que se lo quitan y se ponen a otros, ¿verdad?, los que ellos quieran. Y entonces, pues ellos incluso en vez de estar guardando lo mismo, las mismas costumbres que los demás, hacen completamente distinto. Pues ellos entonces están quebrantando este pacto, quebrantando esta alianza. ¿Y qué pasa? ¿El rey va a estar contento con ellos? ¿Va a estar pues sonriéndoles? ¿Va a estar pues complacido con ellos? ¿Va a enviar pues una y otra vez delegaciones de paz? Pues no, ¿verdad? Para que pueda pues va a ir a por ellos a poner orden, ¿no? Pues es igual también con el Señor. Es igual también con el Señor.
estamos en pacto con el Señor. Las leyes que el Señor nos ha dado, la constitución que el Señor nos ha dado, por así decirlo, es la palabra de Dios, la hemos de guardar íntegra, en su integridad. Eso es el pacto, guardar la palabra de Dios. Y si lo transgredimos, estamos transgrediendo el pacto. Entonces no podemos contar con la comunión de Dios. No podemos contar con la amistad de Dios. No podemos contar con el favor de Dios. Dios se vuelve el rostro y no pues está con nosotros. Él no está en amistad con nosotros. Él se vuelve en contra de nosotros. Y entonces esto es lo que ocurre cuando pues Dios se aleja. Y es lo peor que puede ocurrir a un creyente, a una familia, a una congregación incluso, a un país, que Dios le dé la espalda y se aleje. Y los deje pues entonces a sus propios pensamientos, a sus propios pecados. Eso es lo peor, que no tengamos entonces el rostro del Señor, el brillo del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque hemos falseado su alianza, porque no guardamos sus palabras que el Señor nos ha dado hasta el fin del mundo. Pues entonces, ¿qué hemos de estar haciendo? Hemos entonces de guardar, ¿verdad? Hemos de guardar la palabra del Señor y que ella permanezca para nosotros. Y esto para nosotros pues, se traduce de una manera muy práctica. Se traduce de una manera muy práctica, muy sencilla. En cosas como, por ejemplo, asistir, ¿verdad?, a las reuniones de la congregación como creyentes. Asistir nosotros, los nuestros, siempre que podamos, esforzarnos a venir siempre, a escuchar la palabra de Dios, para que podamos guardarla, para que permanezca en nosotros. Y de esta manera nosotros permanezcamos en Dios, tengamos la comunión con Dios y también pues continuamos en la alianza, sin transgredirla. Y si venimos pues una vez sí y cuatro no, estamos fallando. Ha de ser siempre que podamos, para que podamos verdaderamente permanecer. Haciendo así, esto es como permanecemos, ¿verdad? Hemos de pues poner las cosas aparte para el día del Señor, ¿verdad? Ponerlo pues reservado aparte. Eso es la idea de santificar. El día del Señor es aparte. El tiempo para ir a la congregación para escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios, eso es aparte. Entonces nadie me va a distraer, nadie me va... Y si alguien me encuentro por la calle con un amigo, pues me lo traigo para la iglesia, no me voy con él pues a tomar un café. Si no, pues digamos, yo lo arrastro, yo lo traigo conmigo. Y si no puedo, pues yo sigo mi camino. Eso es estar en el pacto con el Señor. Y hemos de esforzarnos en reunirnos todo lo posible para permanecer en la palabra del Señor. Personalmente igual, ¿verdad? Nuestro tiempo de lectura, de comunión con el Señor, nuestro tiempo de oración personal, lo hemos de intentar guardar siempre, ¿verdad? Sobre una base diaria. Después si podemos o no, porque siempre hay pues impedimentos, pues bueno, eso es otra cosa. Pero si no lo tenemos planteado como algo diario, pues entonces no va a ser nunca. Entonces hemos de plantearlo como algo diario. El leer la Biblia, el orar. En familia igual, leer la palabra, orar al Señor para que lo que hemos recibido permanezca en nosotros. Alguien podría decir que a lo mejor todo esto es demasiado, ¿verdad? Demasiado pues estar siempre en la iglesia, o demasiado estar pues cada día leyendo la Biblia, con nosotros, la familia. Bueno, pues si hemos conocido verdaderamente al Señor y su gracia, no es demasiado. Fijémonos también el peligro de lo que hemos hablado, ¿verdad? El peligro de ser extraviado por mentirosos que verdaderamente saben hablar y que saben engañar, ¿verdad? Siguiéndolos no vamos a tener ni el gozo, ni la paz, ni la comunión, ni tampoco al final la bendición, la bienaventuranza final de la vida eterna. Entonces, al final hemos de tener esto y llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque esto es nuestro bien. Iremos todo lo que tenemos por ganar, ¿no? La vida eterna. Y el estar con el rostro favorable del Señor y la comunión con Él. Pues fijémonos, ¿no? Y alguien me podría decir, no, sí, mira, yo ya esto ya lo intento hacer, pero es que la verdad es que estoy apático. Yo leo, pero no saco provecho de la palabra. Yo oro, pero me cuesta tanto. Yo oro, pero no creo que el Señor me escuche. Todo esto está... Sí, es así, ¿verdad? Y pues todos nosotros pues
podemos pasar por épocas de este estilo, pero hemos de continuar, ¿verdad? A veces hemos de pasar los creyentes por tierra de desierto, ¿no? Como Israel cuando salió de Egipto. Hemos de pasar por valle de sombra de muerte, pero el Señor está a nuestro lado, y el Señor nos da las fuerzas, y el Señor nos ayuda. Y hemos de encontrarnos en esa situación. Pues oremos a Dios. Oremos a Dios el Espíritu Santo. Podemos orar a Dios el Espíritu Santo, porque Él es el que ilumina nuestros corazones, que Él ilumine nuestros corazones. A Dios el Espíritu Santo, que es el Espíritu de oración, para que Él nos recree en la oración y podamos derramar nuestro corazón y que Él pues, nos ayude a la oración. Pues entonces tengamos todo esto presente, ¿verdad? Oremos a Dios el Espíritu Santo y continuemos y esforcémonos porque vemos qué gran cosa es tener la comunión de Dios en esta vida y también pues al final la vida eterna. Que el Señor la bendiga en nuestro corazón.